Bienvenidos a Rock Lab, el programa donde hay vida más allá del laboratorio. Hoy tenemos dos invitados de lujo, dos leyendas del rock mexicano. Vamos a platicar con Francisco Barrios, el Mastuerzo, y vamos a rockear con Naftalina. Así que ajusten sus instrumentos porque en Rock Lab la curiosidad y la creatividad no tienen límites. Comenzamos. Francisco Barrios, mejor conocido como El Mastuerzo, es antropólogo, cantante, compositor y activista. Fue una de las piezas clave de Botellita de Jerez, la banda que en los 80 redefinió el rock mexicano con su guacarrock. Con canciones como Charrock and Roll y Alármala de Tos, la banda se convirtió en un ícono de la contracultura, siempre alzando la voz en defensa de las causas sociales con su característico estilo irreverente. Naftalina nació en los años 70 y no tardaron en convertirse en un fenómeno nacional al reinterpretar los clásicos del rock and roll con un toque de humor y desparpajo. El maestro Federico Arana es guitarrista y biólogo con un doctorado en la UNAM. La voz es del ingeniero mecánico eléctrico Baltasar Mena y Ramón Rodríguez en el bajo. Su estilo único llegó a míticos escenarios como el Tutti Frutti y el Hair. Fueron una fiesta interminable de riffs, sátira y nostalgia. Uno revolucionó la escena con el guacarrock. Los otros hicieron historia reinterpretando el pasado con irreverencia. Dos caminos distintos, pero con el mismo espíritu. Hacer del rock una forma de resistencia, identidad y, por supuesto, diversión. Por favor, reciban con un fuerte aplauso a Francisco Barrios, el Mastuerzo. ¿Cómo estás? Bien. Paco, ¿cómo te va? Felizmente contento, bien, moviéndome porque a esta edad hay que moverse, ¿no? ¿Cuántos años llevas ya en el rock and roll? Pues mira, yo ya soy sexto piso, noveno dan y voy para cinta negra. Pero ya llevo, ¿qué será? Pues 53 años más o menos, 52, 53 años cantando. ¿Empezaste con los Nacos? Somos con los Nacos de manera, digamos, pues ya más, digamos, profesional, llamémoslo así. Pero la historia empezó en el año 71, en Tacubaya, después Xochimilco, y ahí va uno inventándose la vida musical, ¿no? Y después de ahí siguió Botellita. El grupo Los Nacos fue una primera escuela, ¿no? No sé, de alrededor 8 años, y justo durante ese periodo, bueno, Armando y yo nos conocimos a Sergio Arau y conformamos pues, la Botellita de Jerez, que duró 36 años en sus distintas etapas, ¿no? Digamos, ¿no? Yo me acuerdo que los vi cuando yo tenía como 14 años en el Ágora, en Insurgentes. Sí, las tocadas del Ágora. Cuando salió el segundo disco. De la Gandhi, que eran tocadas pues muy así muy rasposas, digamos, pero a la vez muy de tocadita en chiquito, ¿no? Haz de cuenta la mitad de esto, ¿no? Y era bastante menos de la mitad, yo creo, ¿no? Habrán que eran unas 100 personas. Bueno, la cuarta parte, más o menos, pero eran tocaditas chiquitas, pero tenían tenían su mambo, ¿no? Su sabor, su feeling. Y bueno, ¿y tú eres antropólogo? Pues sí. Es decir, que ¿eso qué es? ¿El estudio de qué? Lo que pasa es que particularmente Sergio Arau, el maestro Sergio Arau, decía que Armando Vega Gil, en paz descanse, y yo, pues éramos antropólogos porque en realidad nos dedicamos al estudio de los antros de vicio, perdición, crápula y disipación. Y en realidad, pues sí, de alguna forma, pues en eso andábamos. Eso de alguna forma es parte del rock and roll, ¿no? Yo creo. Y a ver, ¿y dónde se juntan estas? O sea, músico por vocación, antropólogo de carrera, ¿se juntan en algún momento? ¿Hay una parte en la que se entrelazan? Yo creo que ¿fuera de los antros? Sí, yo recuerdo que un maestro de antropología, en paz descanse, el maestro Raúl Montalvo, nos decía cómo se sueñan. Y pues algunos se soñaban
detrás de un escritorio o como maestros, digamos. Y yo me soñaba, yo decía, bueno, yo quiero hacer rolas que tengan una cierta otra información, que me lleve a hacerme otro tipo de planteamientos para hacer canciones, ¿no? Y no solamente el hablar de mis penalidades amorosas o existenciales incluso, ¿no? Yo creo, ¿no? Fíjate, o sea, ahorita te decía, cuando yo te conocí sin que tú no me conocieras, cuando yo tenía 14, pero después Eras un niño. era un chamaquito. Pero después nos conocimos cuando ya no estaba, en ese momento creo que no estaba Botellita en activo y tú estabas más bien como solista, ¿no? Estabas en tus primeros discos de solista, que era alrededor de 94. Exacto. Y hicimos un buen de tocadas juntos. ¿Cómo no? Con la Sabrán biblioteca. exacto, sabrán que además yo 5 minutos antes de cada tocada llegaba con el Mastuerzo y le decía, oye Mastuerzo, ¿qué onda? ¿Nos presentas? Sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. Y entonces siempre hacía una presentación espectacular, Ay, que prendía a toda la banda. fueron momentos, pues es que eres muy joven, carnal, pero sí, la nostalgia de pronto nos atrapa. Ese momento, ahora platicaba tras bambalinas con el maestro Federico Arana y decía eso, decía, es que esa época, Rocotitlán, todo ese momento, fue un momento de alguna manera luminoso, ¿no? Para eso que hoy llamamos rock mexicano, ¿no? Yo creo. Bueno, y a lo que iba es que en ese momento, yo creo que de alguna manera Botellita sí tocaba algunas cosas sociales, ¿no? Y políticas. Claro, sí. Pero tú en tu faceta de solista muchísimo más, ¿no? O sea, realmente hay un contenido mucho más presente, ¿no? Quizá más directo. Más directo. Sí. Sí, de hecho, hay rumores de que yo soy un cantante de protesta, ¿no? Pero, pues no, en realidad yo soy un cantante de próstata, ¿no? A cierta edad, sí, ¿no? Es inevitable. Veía un documental a propósito de la ciencia, ¿no? Un documental de un viejito que hablaba, decía, es que los viejos, aunque nos cuidemos, nos va mal, ¿no? Y dice, lo único que nos queda es aceptarlo. Ok. La gran tragedia del nacer para morir, mi carnal, ¿no? En la que estamos un poquito ahí, ahorita en el momento, 6º piso, 9º dan, ¿no? Como que empiezas a reflexionar respecto a ese momento, ¿no? Yo de chiquitito, mi mamá era enfermera y partera, y desde chiquitito me decía mi mamá, es decir, he hecho muchas canciones que hablan de la muerte. Y mi mamá me decía desde chiquillo, mijito, hay que bañarse diario. Y yo le preguntaba, mamá, pero ¿por qué? ¿No? Y mi mamá muy amorosamente me decía, mijito, si no te bañas, sales a la calle, te mueres y te encuentran con el culo sucio. Entonces, yo creo que de ahí proviene mi compulsión por hacer canciones que hablen del tema, ¿no? Aunque sea tangencialmente, ¿no? Lo digo por nacer para morir, ¿no? Que es nuestra gran tragedia. Curiosamente, así se llamará, ya se llama el nuevo disco de La Botellita Retornable. Retornable porque regresaremos a recordar, a rememorar en todas sus épocas a La Botellita de Jerez. Oye, y a ver, de regreso así a los nacos, a ver, siempre tuvo lo dices ahorita, ¿no? Un componente de protesta, un componente de conciencia social. ¿Y tú crees que tu formación como antropólogo te ayudó de alguna forma, te influenció? Yo creo que sí, por supuesto. Sí, a mí me tocó una escuela de antropología. Para mí fue maravilloso la antropología marxista, ¿no? Es decir, leímos a Marx de arriba para abajo y creo que evidentemente eso me marcó. Sin embargo, creo que el primer libro que realmente yo agarré, que se lo agarré a mi hermano, se llama El Manifiesto al Partido Comunista, ¿no? De Carlos Marx y Engels. Ese libro creo que fue el primero que de alguna manera me
me planteó la idea de buscar otra cosa, ¿no? Salirme un poco de lo que iba, yo creo, ¿no? Y por supuesto, bueno, la formación antropológica, pero lo realmente, digamos, determinante fue mi presencia en un gran grupo, el grupo Los Nacos, ¿no? Un grupo emblemático del movimiento estudiantil de 1968, que para mí fue una escuela, llamémosle así, de politización. Es decir, nuestra relación entró con distintos colectivos, grupos, partidos abiertos y cerrados, clandestinos, individuos que de alguna forma tenían un que ver con una mirada política, trotskistas, maoístas, bueno, hasta lenonistas, ¿no? Tan. Oye, y entonces, bueno, dirías que dentro de las rolas de Los Nacos hay como estos preceptos filosóficos y políticos, o nada más estabas cantando sobre lo que veías y la... No, yo creo que es decir, el grupo Los Nacos surge como una brigada cultural para difundir los principios, los planteamientos del Consejo General de Huelga del movimiento estudiantil. Yo me integro junto con Elia Krot, madre de mi primera hija. Me integro al grupo Los Nacos en el año 1976. Ya había pasado 4 años. 68, 71 y tantas otras cosas, pero nuestro vínculo con, es decir, cantábamos en las huelgas, es decir, nos encontrábamos con grupos como Salario Mínimo que por ahí andan, ¿no? Y que en realidad era nuestra, ¿cómo te diré? Como nuestra idea de militar desde la canción, desde la música, el poder realmente ofrecerle un apoyo a los movimientos de huelga, particularmente en esos años, pues la huelga de Trimóvil, la huelga de Videoplano, de Pascual Boing, del Colegio de Bachilleres, un montón de movimientos obreros, ¿no? Y por supuesto campesinos y estudiantiles durante todos esos años, pues fue lo que nos formó, carnal, es decir, en donde entendimos que nuestra canción es pues para el barrio, para el pueblo, y particularmente para el pueblo que se organiza, ¿no? Para lo que sea, aunque sea para una fiesta, ¿no? Entonces, tienes estas rolas justamente con ideas de qué está pasando en la sociedad en ese momento. Tienes otras rolas como Niña de mis ojos, que es una canción que le dedicaste a tu hija. Sí. Pero también tienes una canción que es una receta de cocina, ¿no? Sí, bueno. Guacarroc. Sí. ¿Qué es el guacarroc? Bueno, el guacarroc fue un invento de Armando, Sergio y mío. Bueno, así se le llamó a esa mezcla perfecta entre el aguacate y el rock and roll, entre Jimi Hendrix y, no sé, José Alfredo Jiménez, Lola Beltrán y Janis Joplin, y así, todo tipo de mezclas que tuvieran de alguna forma el componente del rock, digamos, cualquiera fuera su forma, pero también el componente de la cultura, de las distintas culturas populares, digamos, en México, ¿no? En todo lo que es nuestro México, ¿no? ¿Y tú vas a echar una rola? Sí. Vas. Sí, ya tenemos la rola ahí. Ya, todo. Es una rola que, a propósito de la ciencia, mi carnal, yo escribí hace algunos años, la grabamos con la botellita de Jerez en el disco Forjando Patria, basada en la ley universal de la basura. Se llama así, basura. Dedicada evidentemente a los compas, a las compas que todos los días se encargan de tan rudo jale como es la basura. Pensándolo bien, si nada se destruye, si todo permanece, solamente se transforma en basura. Todo se transforma en basura.
naces, creces, maduras y envejeces. También te reproduces y destruyes y construyes más basura. Todo se transforma en basura. En basura. 1, 2, 3, qué pasó tan chévere. 1, 2, 3, este mundo está al revés. Basura. Todo se transforma en basura. Ay, mira la gimnasia, magnesia, aristocracia, también la democracia. Todo se confunde en la basura. Todo se transforma en basura. En basura. Pipi, cigañas, tú dices que me extrañas. Yo sé que tú me engañas, mientras tanto me convierto en basura. Gobiernos, traiciones, el tiempo y los colores, arte y amores, progreso y tradición a la basura. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. En basura. Y es que pensándolo bien, si nada se destruye, si todo permanece, solamente se transforma en basura. Todo se transforma en basura. En basura. Todo se transforma en basura. En basura. Todo se transforma en basura. Uy, uy, uy. Muchas gracias. Qué chido. Qué chido. Oye, Encantado. dime dos cosas. Sí. Una, ¿cómo afecta la música al comportamiento humano y cómo el comportamiento humano afecta a la música? Híjole, bueno, pues a mí en lo personal me pone de buenas. Depende también. Es que también depende de la música, carnal. Hay una cierta música que te lleva a una cierta neurosis, ¿no? Incluso colectiva. Yo recuerdo que alguna vez una señora del Opus Dei sacó su librito y dijo, es que más de 120 decibeles pueden alterar el comportamiento, en fin, ¿no? Evidentemente. Pero pueden ser 120 decibeles de un motor de un camión también. Exactamente, y te ponen loco, o sea, cualquiera, ¿no? A lo que voy es, a mí en lo personal cada vez pienso, quizás mucho por la edad, pero te prende la exactitud, el matiz y no necesariamente el volumen, ¿no? Esa es, en una época de mi vida decía yo, no, a mí me gusta tocar recio, para que te llegue a algún lugar, a tus huesos, ¿no? Cada vez pienso distinto, decir, cada vez creo yo que la aprendidez, la emoción que me lleva de la música es el entender toda la posibilidad, ese arte del bien combinar los sonidos, el tiempo, la música y por supuesto la letra, porque si no, pues no hay canción, Canel. Y lo que hacemos básicamente es canción, ¿no? Y ¿Qué te gusta más, tocar la batería o tocar la guitarra? me gustan las dos cosas. Yo por temas de acúfenos y acá, ¿no? Soniditos raros que se te quedan por tanto tocar, por tanto volumen, ¿no? Les recomiendo a los músicos, a todos, todas, que cuando toquen bajito o recio, pónganse taponcitos, porque los acúfenos, ¿no? El tinnitus es verdaderamente espantoso. Oye, ¿y cómo te siguen en redes? Como el Mastuerzo, así, el Mastuerzo en el Facebook, en el TikTok, no me acuerdo cómo me llamo, pero Pero ahí si buscan estoy. el Mastuerzo, ahí vas. Mastuerzo, ahí y vas, creo ahí que vas. aparece por ahí, Ah, carnalito. buenísimo. Pues muchísimas gracias por haber estado acá. Por favor, denle un aplausote. Ay, carnal, encantado. Marco Barrios, digo, no se va, se va a Ok. quedar con nosotros. No, en se la va a quedar por plática. ahí, sí. Y Gracias. nosotros ahorita regresamos con Naftalina. Con ustedes
ustedes, Naftalina. Presente el 58 tengo yo. Mataron al bolero, a la rumba y al son. Aquellos guapachosos se vistieron de rebó. Corbata de moño, botín de charol. Su madre suplicaba con anticipación: no vayan a ese baile, pues va a haber rock and roll. Dijeron: vas, Barrabás, ya vas. Qué risa nos das, vas. Qué loco estás, ya vas. Agarra el compás, ya vas. Ya vas, Barrabás. Llegó al bar de Barrabás y se puso hasta atrás. Sacó una guitarrita y no la pudo afinar. Tocó dos rock and rolls de Jim Vincent el sol. Y un hit de Ricardito medio encima el viento. Cayeron los bufinos, Celia Lobo y Melón. El malevo Barrabás, no, tres rolas de Dios. Dijeron: vas, Barrabás, ya vas. Qué risa me das, vas. Qué loco estás, ya vas. Agarra el compás, ya vas. Ya vas, Barrabás. Ver que la cosa se ponía de lo peor. Algunos morenistas se pasaron al rock. El grupo Los Rebeldes, los hermanos Carrión, Fabricio César Costa y Manolo Muñoz. Y como a las alturas no sonaba el bongo, el rumbero Tito Boche se lanzó a la gogo. Dijeron: vas, Barrabás, ya vas. Qué risa nos das, vas. Qué loco estás, ya vas. Agarra el compás, ya vas. Ya vas, Barrabás. Recuerda lo que dijo Mr. Superman: que chingue su madre quien no pueda volar. Suplico el perdón y despedida no doy, pues se me figuraba que no era para hoy. La abuela palomita, palomita del rock, porque el primer descuido te darán chicharrón. Dijeron: vas, Barrabás, ya vas. Qué risa nos das, vas. Qué loco estás, ya vas. Agarra el compás, vas. Ya vas, Barrabás. Los invitamos a pasar con nosotros de este lado. Muy bien, bueno, estamos de regreso aquí en Rock Lab. Estamos con Naftalina, Federico, Baltasar, Ramón, Luis, bienvenidos. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias. A ver,
De 57 que empezaron a tocar que en la prepa, a 75 que se junta Naftalina, al 2025, ¿qué ha pasado? Mira las arrugas, mira todo esto es lo que ha pasado. No, yo diría que lo más importante que ha pasado es que ha aumentado la precariedad de los rock and rolleros en México. Ok. Ya estamos más jodidos, ¿no? Lo cual es resultado de la persecución que hubo por parte del Estado, de la Iglesia, de los grandes monopolios de entretenimiento. Entonces eso, pues, al fin y al cabo, cuajó y el resultado, pues, es lo que tenemos a la vista, ¿no? Justamente, y quería más tarde abordar ese punto, pero ya que lo tocaste, a ustedes les tocó una época donde el rock and roll estaba prohibido prácticamente, ¿no? Perseguido, o sea, te podían meter a la cárcel, ¿no? En cualquier momento. Bueno, ¿Cómo vivieron eso? ¿Cómo era? el gobierno era tremendamente hipócrita y nunca prohibió de una manera clara que se tocara rock. Pero claro, el rock atentaba contra una serie de principios, sobre todo morales, ¿no? Y eso fue lo que se esgrimió. Porque Elvis Presley, si te acuerdas, o no sé si no, tú no habías nacido, pero Cuando en Sulta Barrala ya estaba vivo. le decían Elvis de pelvis, porque tenía unos movimientos que eran tan provocativos que el famoso Alan Freed lo prohibió. Bueno, le prohibió la pelvis, ¿no? Lo tomó de la cintura para arriba. Entonces, era el tiempo en que estaba todo prohibido, ¿no? Por un lado por gobernación y por otro lado por la iglesia, que pasaba hojitas a los fieles diciéndoles lo que no se debía hacer, lo que era prohibido, porque el rock era algo diabólico, etcétera, ¿no? En el subconsciente colectivo sigue la idea de que los rock and rolleros son unos drogadictos, unos perversos, unos impresentables, ¿no? Pero bueno, aún así, digo, había un movimiento muy importante, había todas estas tocadas en los hoyos funkies. ¿Cómo les tocó eso? ¿Les tocó alguna redada alguna vez? No, pero eso fue mucho después. Los Hoyos Funkies fue después de Avándaro. Después de Avándaro, como el rock quedó prácticamente prohibido, aunque también de manera hipócrita, entonces los rock and rolleros tuvieron que refugiarse en Hoyos Funkies. Pero pues es el resultado de las prohibiciones. Y en este contexto, ustedes pues siempre de alguna manera abordaron la música pues como de una forma satírica, humorística, creo yo. ¿Ustedes dirían que es una forma de resistencia cultural o cómo lo veían en ese momento? Pues yo lo veo como una tabla de salvación, ¿no? El rock que se había estado haciendo era muy ñoño, ¿no? Era muy monotemático. Además, siempre era la secundaria, las novias, cómo bailaban. Era muy aburrido, ¿no? Okay. También en inglés era igual de aburrido, ¿eh? No. Chuck Berry no era aburrido, perdóname. No se empiecen a pelear aquí. A ver, porque digo, ahorita antes de ustedes entrevisté a mi buen cuate, el Mastuerzo, y también, digo, Botella abordó el rock and roll también desde un punto de vista satírico y de humor, ¿no? Claro. ¿Qué coincidencias ves en lo que hacía Botellita con lo que hizo Naftalina? Bueno, yo en realidad justo en Rocotitlán alguna vez programamos a Naftalina. ¿Tocaron juntos? Nunca tocamos juntos, es decir, pero yo era programador de Rocotitlán, entonces en uno de tantos momentos estuvieron los compas ahí, que fue para nosotros, es decir, para mí, era descubrir una nueva, una mirada de rock and rolleros expertos con una mirada humorística, porque el humor es una llave tremenda realmente. Yo recuerdo mucho la de írala, una parodia de La Puerta de Alcalá,
que en realidad le dio un giro, es decir, a muchas bandas que estábamos haciendo ciertas rolas de humor, pues era para nosotros fue como aire fresco de compas que ya en ese entonces ya estábamos rucos todos, ¿no? Porque ya nosotros ya éramos rucos también. Sergio, Armando y yo siempre fuimos unos viejos para rock and rollear. Empezamos, Sergio tenía 32, Armando 27 y medio y yo 27. Ellos sí empezaron a los 15, 16 y ya tenían toda una historia. Y mirarlos, ¿no? Como Naftalina, con todas sus experiencias anteriores, fue realmente reafirmar, sí, el humor. El humor es una gran llave para poder entrar a muchos lados. No a todos, pero a muchos lados a través del humor yo creo que se logra. Y me gustaría saber, desde el punto de vista de ambos, de Naftalina y también de Paco, de alguna manera, si el humor lo analizáramos como un fenómeno sociológico, ¿qué diría el humor de la sociedad mexicana? Que son una bola de alienados. Ay, sí. Oye, ¿tú eres más viejo que nosotros o más joven? Más viejo que ustedes. Es como Sergio Arau. No duda. Sergio Arau siempre ha sido más viejo que su papá, por ejemplo, ¿no? Así, somos ya viejos somos rookers desde entonces, ¿no? Y entre toda la trayectoria de Naftalina, ¿cuál creen que ha sido el mayor reto que tuvieron? Pues yo diría que sobrevivir, ¿no? Pero bueno, aquí en Naftalina hemos tenido la suerte o la desgracia de que vivíamos de la Queda muy poco del chopo. De la academia. Siempre ha sido una, digo, desde mi punto de vista, creo que hay una como combinación que funciona muy bien, que es la academia y la música, ¿no? Como que suceden en horarios distintos, en lugares diferentes, con personas distintas. Tú fuiste profe de bachillerato muchísimo tiempo. Tú eres ingeniero, todos están asociados a la universidad. Y en algún momento, ¿están de acuerdo con ese punto de vista? O sea, de alguna manera como que embonan muy bien, ¿o son dos cosas completamente diferentes? La diferencia está en que todos los que no eran de la universidad están muertos. No están aquí, estos se murieron ya todos. Nosotros todavía seguimos, ¿verdad? Federico y yo, pues todavía seguimos. Yo no creo que sea debido a la academia que hayamos sobrevivido, pero sí es difícil, ¿no? En estas circunstancias. Además, normalmente lo de haber sido rock and rollero sigue siendo un estigma, ¿no? Siempre terminará siendo un estigma. Yo, por ejemplo, podría contar miles de anécdotas de cuando me quise recibir de doctor. ¿Cómo? Y como, por ejemplo, que hubo algunos sinodales que rechazaron mi tesis porque me acuerdo una decía que era hasta divertida mi tesis, que se podía leer como un libro, y no sé cuál es el proyecto. Malo. Pero es la deformación de los biólogos cuentapatas, ¿no? Que tiene que ser un ladrillazo así que te hunde, ¿no? Oigan, y si tuvieran que escoger entre la música y la academia, en igualdad de circunstancias, Es horrible. Sí, hombre. Es más respirable el rock que la academia, la verdad. Claro. La academia es muy tóxica, por usar una palabra que está de moda ahora. ¿Cuál es su momento favorito en la historia de la banda? ¿Cuál banda? Un día que nos convocaron a los premios de no sé qué en el Teatro de los Insurgentes, nos convocó Julissa. Y había 3 grupos que iban a hacer la revelación del año 75 o algo así. Uno era Naftalina, otro era Zigzag y otro no sé cuál era. Y ganó el grupo donde tocaba el novio de Julissa. Lo difícil es mantenerte vivo. Es que nosotros de verdad es eso. Digo, yo les agradezco muchísimo que estén aquí. Ahorita se van a echar un par de rolas más. Pero antes de eso, vamos a ver este segmento del programa que se llama Efecto Doppler, donde hoy vamos a tratar canciones que hablan de ciencia. Adelante.
La ciencia y la música hacen un gran equipo cuando se combinan en una canción. Desde la física hasta la biología, muchos artistas han encontrado en la ciencia una fuente de inspiración para hablar de emociones, deseos o preguntas profundas. Por ejemplo, ¿has escuchado Polvo de Estrellas de Jorge Drexler? Esta canción está inspirada en la idea de que los elementos de los que estamos hechos provienen de las estrellas. Así es, de estrellas que hace millones de años explotaron y al hacerlo crearon los elementos que quedaron esparcidos por el cosmos. Esos mismos elementos que componen nuestro planeta y nuestros propios cuerpos. Drexler toma esta idea y la convierte en una metáfora sobre la vida y las conexiones humanas. A lo largo de la canción resuena la idea de que, aunque por un lado somos insignificantes, compartimos una historia de miles de millones de años con el universo. Sin embargo, no todas las canciones inspiradas en ciencia tienen mensajes tan amables. ¿Has puesto atención a Do the Evolution de Pearl Jam? Esta canción explora cómo la humanidad, haciendo alarde de sus avances, ha utilizado la evolución para justificar sus comportamientos destructivos. La canción adopta el punto de vista de un narrador arrogante que celebra el dominio del ser humano sobre el planeta, para criticar la manera en que hemos abusado de ese poder. Habla de la explotación del medio ambiente, la guerra, la explotación laboral y la indiferencia. El grito "It's evolution, baby" subraya con sarcasmo cómo bajo el disfraz del progreso, la humanidad a menudo perpetúa sus peores instintos. Do the Evolution es una crítica dura a nuestro concepto de avance y al peligro de utilizar una mala comprensión de la biología para justificar nuestros actos. Por otro lado, también hay canciones que hablan sobre el proceso mismo de hacer ciencia, como Race for the Prize, de The Flaming Lips, que trata sobre la pasión y el sacrificio que suele haber tras los descubrimientos científicos. La canción narra la historia de dos científicos que compiten para encontrar la cura para una enfermedad y que, motivados por su deseo de ayudar, están dispuestos a arriesgarlo todo. La melodía tiene un trasfondo melancólico que refuerza la idea de que aunque la búsqueda del conocimiento es algo loable, también puede ser agotadora y solitaria. Nos invita a considerar los costos personales que a veces conlleva, pero también celebra el espíritu de dedicación y la importancia de estos esfuerzos. Ahora que hemos hablado de estos 3 ejemplos, te toca revisar tu biblioteca musical. Seguro encuentras muchos otros donde la música y la ciencia han hecho un gran dueto. Por favor, denle un fuerte aplauso a Naftalina. Tengo puesto mi sombrero, falta el maletín, me despido de mi fiel maletín. Le doy besos a mi esposa y a mi chavalín y me lanzo por las calles para conseguir un delfín que pase por San Angelín, me lleve derecho a Medellín. Ya no quiero viajar en pecero, porque luego me peleo con el chofer. Sé muy bien que me critican, que solo viajo en mi delfín. Sé muy bien que me critican porque solo viajo en mi delfín. Ya no quiero viajar en pecero, porque luego peleo con el chofer. Salgo tarde del trabajo por el boletín, los papeles en el maletín. Saco el cambio del bolsillo, listo estoy al fin. Voy corriendo hasta Insurgente
conseguí un delfín que pase por San Angelín y me lleve derecho a mi cantín. Ya no quiero viajar en pecero porque luego me peleo con el chofer. Solo viajo en mi delfín. Sé muy bien que me critican porque solo viajo en mi delfín. Ya no quiero viajar en pecero porque luego me peleo con el chofer. ¿Qué voy a hacer? Esta se llama, tiene algo que ver con Kentucky Fried Chicken, pero por eso, ¿se han probado alguna vez esos pinches pollos? Son horribles. Esta es letra de Federico. Los pollos de Kentucky no me gustan. Me saben a pescado y alcanfor. Son bocado funesto y nauseabundo. No me obliguen a comerlos, por favor. Pero si a huevo quieres darme tus pollos de Kentucky, maldigo tu perfidia y terquedad. Le cuento lo del perro a tus amigos y me voy a vivir a otra ciudad. Comí, me arrepentí. Comí una vez un pollo de Kentucky porque mi cruel padrastro me obligó. Y tuve que quedarme un mes en suelo, pues blanda cama nunca me tocó. Si no me obligas a comer un pollo de Kentucky, en una jaula de oro te tendré. Si es cierto que me adoras, no la jodas, y por siempre agradecido viviré. Compañeros, una sea nuestra asociación de tractores del pollo de Kentucky, quincuagésima de extra división. Si te quieres deshacer de un pollo de Kentucky, no lo arrojes en el campo ni en el mar. Se envenenas así el ecosistema. Una larga cadena de purga. Los pollos de Kentucky no me gustan. Me saben a pescado y a alcanfor. Son bocado funesto y nauseabundo. No me obligues a comerlos, por favor. Ten presente que en el medio ambiente la esperanza de la humanidad. Muchas gracias.
Viva la gula, viva el pavo, viva la carne y el pescado, viva el filete empanizado, vivan los postres y el helado. Estoy contento porque a mí me gusta comer, me gusta comer, me gusta comer. Me puse a dieta para adelgazar, media toronja para desayunar, al mediodía una ración de pan, y yo gritaba quiero más, 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 más. Viva la gula, viva el pavo, viva la carne y el pescado. Estoy contento porque a mí me gusta comer, me gusta comer, me gusta comer. Dejé la dieta, no pude aguantar. La ropa nueva tuve que ensanchar. Estoy tan fuerte como Tarzán. Me como un cerdo y quiero más, 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 más. Viva la gula, viva el pavo, viva la carne y el pescado. Estoy contento porque a mí me gusta comer, me gusta comer. Dejé la dieta, no pude aguantar. La ropa nueva tuve que ensanchar. Estoy tan fuerte como Tarzán. Me como un cerdo y quiero más, 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 más. Viva la gula, viva el pavo, viva la carne y el pescado. Estoy contento porque a mí me gusta comer, me gusta comer, me gusta comer. Bonus track. Imagínate entrar en una sala donde no hay sonido. Ninguno. Ni tráfico, ni voces, ni siquiera el eco de tus pasos. Solo tú y tu cuerpo. Empiezas a oír cosas que normalmente no percibes. Tu corazón latiendo, el aire entrando en tus pulmones, incluso el flujo de tu sangre. Estás en una cámara anecoica, un cuarto diseñado para absorber el 99.99% del sonido. En su interior, el silencio no es paz, es una presión, una especie de vacío sonoro que desorienta y angustia. Tu cerebro, desesperado por referencias acústicas, aumenta su sensibilidad, como un micrófono buscando captar algo. Y cuando no encuentra nada, empieza a inventar. Puedes escuchar zumbidos que no existen, sentir mareos, perder el equilibrio. Algunas personas incluso alucinan. Los récords de permanencia son ridículos, 30, 40 minutos como máximo. Nadie aguanta mucho más sin empezar a sentirse mal, porque resulta que el cerebro humano necesita ruido. Ruido para orientarse, para medir el espacio, para sentirse vivo. Y en esa sala perfecta, tan silenciosa, descubres algo perturbador. Que el silencio absoluto no calma, grita. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a Naftalina, muchas gracias al Mastuerzo. Nos vemos en la próxima emisión de Rock Lab, donde hay vida más allá del laboratorio. Gracias a ti, Manuel. Sí, muchas gracias. Maestros.
Hace una semana la de la Barreda vino de San Diego y hubo una asamblea. El plan fue taquear en la Flor de Lis y echar la paloma en el Aramis. Cuando nos pidieron Me siento Beethoven, dije ahora me luzco como cuando era joven. Más la pinche mano se me engarrotó, mendiga riuma, que me desgració. El sábado siguiente fui a pasear un poco en lo que fue el tianguis del Museo del Chopo. Se acercó un rockero para averiguar si ya estaba muerto el Baltasar. Para olvidar fui caminando, pero el marcapaso me venía fallando. Como extrañé mi silla de ruedas y mi botellita de Gerola. Triste y afligido vendí mi instrumento, pues ya no aguantaba tanto sufrimiento. Creo que le di lástima al maestro Camacho y me prestó su vihuela que es de Paracho. Me metí a mariachi para jalar un rato y troné el examen del sindicato. Me metí en el metro de Zaragoza, que iba hasta las chanclas de Chusma y Brosa. Cuando iba llegando a la estación de Valderas, una señora embarazada me cedió su lugar. Luego noté que un pelón me miraba, se veía arrugado y con la vista cansada. Cuando iba a decirle que me ves pendejo, ay qué dolor, era yo en el espejo. Dije es el momento para cambiar de estilo. Y al día siguiente me metí en un asilo. Ahí formé un conjunto con Ramón y Baltasar, que estaban internados hace un chingo de tiempo en el mismo lugar. Ya nos contrataron para tocar en el universo de esta universidad. Dicen que esta vez dinero no habrá, pero harán un chingo de publicidad. Ya que se acaba esta triste historia, de lo demás ya no me queda memoria. Y aquí se acaba esta triste historia, de lo demás ya no me queda memoria. Gracias.